Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisión. Muchísimas gracias por estar pendiente de esta programación. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio. Iniciando este espacio, iniciando esta programación, Un Oasis en el Desierto, una programación especialmente para la mujer, una programación en donde nuestro deseo es que el Señor siga glorificándose por medio de lo que Él mismo nos hable a través de la lectura, a través de la reflexión. Y vamos a leer directamente en el libro de Juan. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 3 del capítulo 11. Así que vamos a leer una vez más en el capítulo 11 del libro de Juan, en el versículo número 3. Dice así: Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. El tema de este día: llorando en silencio. Aquí tenemos un mensaje que se le envió a Jesús. Para los que conocemos la historia, pues este versículo se nos hace un poco conocido y de pronto nos identificamos con el mensaje que hace que el conjunto nos dé a entender, quizás nos recuerde la historia de Lázaro. La historia de Lázaro dice de que en una ocasión Lázaro era un amigo muy cercano de Jesús. Dice que en esa ocasión Lázaro se puso muy enfermo que de la misma forma en la que podemos leer en el versículo decía que estaba muy enfermo, que estaba prácticamente muriendo. Entonces dice la historia de que Lázaro estaba muy enfermo y que sus hermanas viendo la condición de su hermano, viendo de que su hermano pues ya no tenía fuerza, que ya no había quizás una esperanza de vida para él, dice de que mandan a enviar a Jesús, a llamar a Jesús, a decirle que su querido amigo estaba enfermo. En esta ocasión, no es el enfermo el que pide ayuda, no es el enfermo el que le dice a sus hermanas o le manda a algunas personas a que le díganle a Jesús que estoy enfermo. Aquí tenemos a dos hermanas que vieron la condición de esa persona a las cuales ellas amaban, que ven la condición de su hermano en una situación tan difícil, que ven a su hermano en una cama ya a punto de morir, y de pronto sus hermanas dicen: no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no podemos dejar solito a nuestro hermano, pero tampoco podemos dejar que se muera sin avisarle a Jesús. Le dicen: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Es lo que le mandan a decir a Jesús. No fueron ellas, enviaron a otras personas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lejos. Jesús estaba en una ciudad haciendo su trabajo, en una ciudad en donde no era posible que de pronto Jesús de un momentito a otro se trasladara a la ciudad en donde estaba Lázaro muriendo. Sin embargo, estas dos personas, las dos hermanas de Lázaro, viendo que su hermano ya no podía ni siquiera pedir ayuda, ellas dicen: mi hermano no va a pedir ayuda, mi hermano ya no tiene ni siquiera las fuerzas para poder hablar. Ellas sabían que Jesús sanaba a los enfermos. Ellas ya sabían que Jesús era el agua de vida. Sin embargo, en esa condición ellas querían avisarle al Señor de que su querido amigo estaba enfermo. Y envían a estas personas para que vayan y busquen a Jesús, que le hagan saber
el mensaje que le estaban enviando. ¿Y cuál era el mensaje? Que había alguien muy especial. Que había alguien que ya estaba a punto de partir. Que si él no se apresuraba, posiblemente cuando llegara, ya su amigo ya no iba a poder estar visible a él. Posiblemente si él se tardaba, su amigo iba a perecer. Y envían el mensaje a Jesús. Estas dos hermanas interesadas, estas dos hermanas que amaban a su hermano, disponen su corazón y dicen: nosotros tenemos que hacer algo. ¿Cuál era el tema? Llorando en silencio. Aquí tenemos las dos áreas. Tenemos a las hermanas preocupadas y no se quedan calladas. Ellas hablan, ellas envían un mensaje a Jesús. Ellas estaban sufriendo al ver la condición de su hermano. Sin embargo, tenemos a otra persona. Tenemos a Lázaro. Lázaro que sufría en silencio. Lázaro que no hablaba. Lázaro que estaba enfermo. Lázaro que ya no podía pedir ayuda. Lázaro que ya estaba a punto de morir. Lázaro, el que lloraba en su habitación. El que posiblemente abría sus ojos, pero ya la condición en la que él estaba ya no le permitía ni siquiera decirle a sus hermanas: háblale a Jesús, dile que me estoy muriendo. Lloraba en silencio por su condición. Así vemos muchas personas, así hay muchas personas, llorando en silencio, sufriendo en silencio, pasando por situaciones difíciles sin poder hablar, sin decir una palabra, sin expresar lo que están sintiendo. Personas que quizás han vivido una vida en situaciones difíciles. Personas a las que se les ha privado de hablar. Personas que tienen miedo a expresar lo que llevan dentro. Así hay muchas personas que quizás la condición en la que han vivido ha sido tan deprimente, pero que se han quedado en silencio. Se han guardado para ellas el dolor que han cargado por años. Personas que están sufriendo y se quedan sin decir una sola palabra. Por la condición en la que están viviendo, quizás por el dolor, porque no quieren que las demás personas se den cuenta de la condición en la que viven, quizás por el miedo a que no haya respuesta de parte de las personas, por el miedo quizás a la crítica, por el miedo posiblemente a que en vez de recibir ayuda reciba el rechazo de las personas. En otras ocasiones se guardan ese dolor porque son personas que quizás han estado muy fuertes y llega un momento en donde ya no pueden más, pero no quieren hacerles saber a aquellas personas a las cuales ellos han ayudado de que están sufriendo. Aquellas personas que posiblemente siguen ayudando, pero ellos llevan una carga tan pesada y no quisieran desanimar a aquellos que les escuchan, porque puede ser contraproducente, porque de pronto pueden decir: ¿cómo les voy a decir de que estoy sufriendo si les estoy animando? Y se quedan en silencio y lloran en silencio y caminan solos por el desierto. Solas, quizás en su condición ya de moribundas, en su condición ya de que no pueden más, pero se siguen guardando para ellas ese problema que las está agobiando, ese problema
que las tiene postrada en una cama, quizás no en una cama que usted pueda ver, sino en esa situación de dolor que no les permite disfrutar de la vida. En esa condición en la que sienten que ya no pueden más. Que si Jesús no viene en su auxilio, puede que la muerte les alcance. Personas que ya no tienen ni siquiera la libertad de pedir ayuda. Personas que se guardan para ellas todo el tormento que han estado viviendo, el maltrato que están viviendo, esa situación de conflicto que están viviendo. Conflictos en el hogar, con los hijos, con los vecinos, conflictos en el trabajo, pero que se quedan calladitas en ocasiones para no ser carga para los demás, porque están viendo que los demás también tienen sus propias preocupaciones y cómo voy a venir yo a ponerles un poquito más de carga. Pudiendo recibir ayuda, se quedan en silencio. Pudiendo recibir quizás una palabra que les anime, lloran en silencio y pasan en silencio guardándose para ellas mismas el dolor que están sintiendo. Lloran en silencio porque no quieren ser una carga para los demás. Lloran en silencio porque tienen miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a que las personas, en vez de extender la mano, los hundan mucho más. Condiciones normales en el mundo. Y vivimos con esa situación tanto padres, tanto los adultos, tanto los ancianos, que en muchas ocasiones aquella abuelita, aquella mamá que estuvo cuidando a sus hijos, prefiere vivir en silencio, pasar en silencio el tiempo, porque no quiere llamar a su hijo que podría venir en su auxilio, pero dice, mi hijo tiene tantos problemas en su hogar que mejor yo me quedo aquí solita y dejo que sea el Señor el que se encargue. Y sufren en silencio y no piden ayuda. Sin embargo, aún cuando quizás ellas ya no pueden pedir ayuda, están las hermanas, están aquellas personas que ven la condición de aquella que se guarda para ella el dolor y dicen, nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que mandar a llamar a Jesús. Nosotros tenemos que hacerle llegar el mensaje a Jesús y decirle, Señor, tu amiga, a la que quieres mucho, está muriendo, está enferma, no quiere pedir ayuda, Señor, ya no puede pedir ayuda. Hoy posiblemente haya muchas personas. Hablábamos de tanto las madres, tanto los padres, tanto los matrimonios pueden tener ese tipo de conflictos y no piden ayuda. Se guardan para ellos. Hablamos de aquellas madres, aquellas ancianas, aquellas abuelas que ya no piden ayuda, que temen ser de carga para los demás, pero que saben que están en una condición en la que solamente la mano divina los puede rescatar. Pero también hay muchos jovencitos que están sufriendo por la maldad que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Jovencitos que posiblemente están pasando solos esos momentos de dolor
que les han provocado sus mismos compañeritos. Jovencitos que se burlan de otros, jovencitos que hieren, que matan la autoestima, que ponen a esos jovencitos a llorar en silencio, a no pedir ayuda, al miedo a que al pedir ayuda, los otros de los cuales están sufriendo toda esa burla, el maltrato, hagan más grande el problema y en vez de que el jovencito reciba ayuda adecuada, pues los otros se den cuenta y los maltraten mucho más. Y lloran en silencio. Y se guardan para ellos el dolor y terminan en una condición en la que solamente un milagro los puede rescatar. Porque ellos se quedan callados, porque ellos no hablan, porque ellos se guardan para ellos todo el dolor, llorando en silencio. Hoy yo quiero que nos unamos a pedir, a ponernos en el lugar de las dos hermanas de Lázaro y llamar a Jesús y decirle: Jesús, aquel pequeñito, aquel jovencito, aquella mamá, aquel ancianito, aquellos a los que tú amas mucho, están muy enfermos. Muy enfermos, Señor, enfermedades, heridas que les han provocado otras personas. Muy enfermos, Señor, por la tristeza, por la ansiedad, por la depresión que les ha provocado la situación que están viviendo. Por el maltrato, Señor, en el hogar, por el maltrato de los hijos, Señor, con los padres, por tanta situación, Señor. Y hoy, Padre, hoy venimos de la misma forma en la que las hermanas de Lázaro te mandaron a llamar. Hoy venimos nosotras a decirte, Señor, a darte el mensaje y a decirte: Señor, aquellos a los que tú amas están muy enfermos, no quieren pedir ayuda, Señor, no se sienten con la libertad de pedir ayuda, no tienen fuerza, Señor, para pedir ayuda. No reconocen, Señor, que necesitan ayuda, porque hay personas que no reconocen que necesitan ayuda. Hay personas que quizás están viviendo en una situación tan difícil, pero se han acostumbrado a vivir en esa situación y ya están prácticamente inertes, prácticamente se acostumbraron a vivir en esa situación. Y aquellas personas que quizás están a la par están viendo la condición. Y son esas personas las que ven la condición porque quizás el enfermo ya está ahí, en una cama, sin estar consciente de que su situación ya está muy crítica. Pero si estamos viendo la condición del enfermo, si estamos viendo que aquella persona necesita ayuda, es tiempo de que llamemos a Jesús. Es tiempo que le digamos: Señor, tu querido amigo, tu querida amiga está muy enferma. Está muy enferma y necesita de un milagro. Está muy enferma y sabemos, Señor, que eres tú el que puedes sanar, que eres tú el que puedes rescatar de la condición en la que están viviendo, de esas personas que en este momento están llorando en silencio. Eres tú el que los puedes sacar de esa condición. Hoy venimos a ti, Señor, a clamar por esas personas que ya no hablan, que se quedaron guardando para ellas el dolor, que quizás en algún momento hablaron y al no recibir ayuda, prefirieron no volver a hablar de su situación.
Personas que quizás en algún momento de sus vidas buscaron que alguien se compadeciera de la situación y en vez de recibir lo que ellos estaban esperando, recibieron el rechazo de los demás y se propusieron en su vida ya nunca más volver a hablar, porque ya no confiaban en que el hombre pudiera ayudarles en su situación. Y se guardaron y han vivido toda su vida quizás en una situación en donde sienten que para qué hablar si de todas formas de nada va a servir. A veces no se habla. Hoy en día yo me he quedado sorprendida que hay jovencitos que están sufriendo por diferentes causas. A veces por la burla de los demás, pero a veces porque la sociedad ha puesto un estereotipo de personas en las cuales este joven se tiene que adaptar. ¿Por qué? Porque así son todos los demás y porque tenemos que adaptarnos a la condición de los demás para no ser rechazados. Y al no encajar, de pronto nuestros hijos se sienten rechazados por los demás. Al no encajar, nuestros hijos toman la decisión de guardarse para ellos el dolor que están sintiendo. Y no solamente eso, ellos sienten un dolor en esta área y al no querer sentir ese dolor que están sintiendo en alguna área, se provocan ellos mismos dolor en otras áreas. Yo no sé si en nuestra tierra es común esto. Sin embargo, yo no pensaba que aquí en Estados Unidos esto era muy común. Jovencitos que de pronto usted los puede ver con marcas en los brazos, no porque se cortaron las venas, porque eso ya es aquellos que se cortan las venas es porque definitivamente quieren morirse. Jovencitos que si usted los ve los brazos, tienen heridas, pero como que se estuvieron prácticamente machacando por ahí. Y se provocan ese tipo de heridas para evitar estar pensando en el dolor que están sufriendo, en la situación que están viviendo, en la crítica que están viviendo, en la burla que están viviendo en sus escuelas, con sus amigos. Y quieren huir de esa situación, de esos pensamientos, provocando dolores que en realidad los sientan en el cuerpo. Heridas que se provocan y que cada vez se hacen más insensibles al dolor que se provocan con ese tipo de heridas. Jóvenes que lloran en silencio y que en muchas ocasiones los adultos criticamos que por qué este jovencito es así, que por qué está pasando esta situación, por qué es tan rebelde, por qué está tan callado. Y en vez de recibir ayuda, los hundimos más en su situación. Y no hablan porque tienen miedo a que mamá los critique, a que los regañe, que les diga, y ustedes que le hacen caso a sus compañeritos. Y lloran en silencio.
De la misma forma, hay esposas que posiblemente han sufrido durante muchos años las humillaciones del esposo, los celos enfermizos del esposo, el maltrato de los esposos, y lloran en silencio y no hablan. No hablan porque ante los demás tienen el matrimonio perfecto. No hablan porque tienen miedo de poner en mal a su esposo. No hablan porque prefieren seguir viviendo en ese calvario y no hacer sentir mal a aquellas personas que los rodean, a sus hijos. Mujeres que se han guardado por años el dolor que sufren a la par de aquel al que un día decidieron entregarle su vida. Porque eso es lo que hacemos al casarnos. Prácticamente le ponemos a la otra persona nuestra vida, le confiamos a la otra persona nuestra vida. Y se guardan el dolor. Se guardan para ellas porque tienen miedo a que si hablan, el esposo venga y las maltrate más. Y de pronto dicen, no, es que yo lo entiendo. Y siguen aguantando el dolor, siguen llorando en silencio. Siguen llorando en silencio y se sienten quizás presas en su misma casa. Presas en esa situación que están viviendo. Presas del sentimiento de dolor que les embarga. Presas de la depresión, del estrés, de aquella ansiedad que no les permite disfrutar su día a día. Y lloran y sufren y tienen miedo de hablar. Tanto porque puede ser de que el esposo se dé cuenta y el problema sea mayor, o porque quizás también tienen miedo a ser criticadas. Criticadas porque no han hablado. Criticadas por haber aguantado tanto tiempo. Lloran en silencio, sufren en silencio, están muertos prácticamente en vida. Hoy yo quiero que si usted que está viendo la programación es de esas personas que está llorando en silencio, que si usted es de esas personas que está en una situación tan difícil, que ha decidido guardarse para usted su situación, hoy habemos un grupo de personas. Hoy nos unimos a la petición de las hermanas de Lázaro y le decimos al Señor, Señor, la hermanita, la persona que está viendo en este momento, la persona que está escuchando este mensaje en este momento, está llorando en silencio. Aquella persona, Señor, que ha guardado para ella todo el dolor. En este momento, Señor, clamamos a ti, te decimos, Señor, aquella a la que tú amas, aquella a la que tú has visto sufrir, aquella que no habla, aquella que se ha guardado para ella toda esa situación que está viviendo, aquella, Señor, está enferma. Ven en su auxilio, Señor. Acude a ella. Quizás tú has estado viviendo una situación difícil.
Quizás te has guardado para ti ese calvario que estás viviendo. Quizás no has hablado. No has hablado para no dañar a los demás. Quizás no has hablado para no hacer más grande el problema. Quizás no has hablado porque tienes miedo a la crítica, porque tienes miedo al rechazo, porque tienes quizás el temor a que la ayuda que recibas no sea la adecuada. Hoy nosotros clamamos al Señor por ti. Hoy te decimos que no estás sola. Hoy te decimos que aquí estamos para unirnos en ese clamor por ti y decirle al Señor, Señor, acude en su auxilio. Ve, Señor, hacia ella, abrázala en este momento, que sienta que no está solita, que sienta que aunque ella no haya hablado, que aunque ella no ha dicho nada, que aunque ella se ha permanecido en silencio, guardando para ella el dolor que está llevando, la carga tan pesada que tiene sobre sus hombros, Señor, hoy nosotros clamamos a ti. Hoy le decimos a esa persona, hoy te decimos a ti, no estás sola. Hoy te decimos que hay un Dios todopoderoso que no está ajeno a tu necesidad, que ha visto tus lágrimas en silencio, que ha visto que te has quedado callada en ocasiones para no dañar a alguien más, en ocasiones para no hacer sentir mal a alguien más, en ocasiones para no ponerle una carga más pesada a alguien más. Pero el Señor viene en tu auxilio. Hoy le decimos al Señor, Señor, tu amiga está enferma. Tu amiga necesita ayuda. Tu amiga necesita de tu socorro. El Señor ve el dolor del corazón. El Señor sabe lo que estamos viviendo. El Señor sabe quizás el calvario que estás viviendo. Y es el Señor el que se quiere glorificar. Es el Señor el que ya no quiere que sigas llorando en silencio. Es el Señor el que ha puesto un grupo de amigas el día de hoy, un grupo de hermanas el día de hoy, para clamar por tu necesidad, para clamar por tu dolor, para llamar a Jesús y decirle, Señor, hoy no ponemos en tus manos nuestra necesidad. Las hermanas de Lázaro estaban sufriendo, ellas sentían el dolor de su hermano que estaba muriendo. Pero no llamaron a Jesús para que les diera paz a ellos, para que les diera el consuelo que necesitaban. Ellas llamaron a Jesús para que acudiera y visitara al hermano que estaba enfermo. Ellas llamaron a Jesús para pedirle un milagro por su hermano. Ellas acudieron a Jesús no por la carga que ellos estaban viviendo, porque aquellos que vemos a nuestros familiares enfermos también llevamos una carga especial. También sentimos la carga pesada, también sentimos la desesperación de ver a aquellos miembros de nuestra familia que posiblemente están muriendo. Pero ellas no pidieron por ellas. Hoy, aunque quizás muchas llevamos cargas individuales, hoy pedimos por tu necesidad. Pedimos por aquella que está sufriendo, por aquella que ha permanecido en silencio, aquella que quizás cuando nadie la ve, se encierra en donde sea y deja que sus lágrimas corran una tras otra, tras otra. Y quizás te encierras y digas, ya no puedo más. Ya siento que hasta aquí llegué. Que quizás mi solución sea otra. Quizás lo mejor sería que yo me despidiera de este mundo.
Independientemente de la situación que estés viviendo, independientemente de la carga tan pesada que estés llevando, independientemente de la situación tan difícil que está agobiando en este momento tu corazón, hoy llamamos al Señor para que haga un milagro. Hoy le decimos: Señor, nuestra amiga está enferma. Hoy nos unimos en un mismo sentir. Hoy nos unimos a interceder por ti. No sé cuánto tiempo has estado llevando tu situación pesada. No sé cuánto tiempo hayas estado soportando el dolor. No sé si hayan sido días, meses o años. Independientemente de todo el proceso que hayas vivido, hoy el Señor te dice: no estás sola. Hay personas que hoy claman a mí pidiendo por ti. Y aunque de pronto sientas de que no he llegado a tiempo, yo siempre llego a tiempo. El Señor siempre llega a tiempo. Las hermanas de Lázaro llamaron a Jesús. Jesús no acudió en el momento. Jesús siguió haciendo sus cosas allá donde tenía que hacerlas. Quizás las hermanas de Lázaro vieron que Jesús no llegaba y llegaron hasta el extremo de ver a su hermano que ya no respiraba. Enterraron a su hermano. Posiblemente tú pienses de que ya tu situación ya no tiene remedio. Posiblemente pienses de que hasta ahí llegaste. Posiblemente pienses de que Jesús no acudió a tiempo. Que posiblemente si Jesús hubiera acudido a tiempo, que quizás nosotros hubiéramos orado por ti antes, tu situación no hubiera llegado hasta el extremo. Sin embargo, si de pronto no ves, si de pronto no viste que el Señor acudió cuando considerabas tú que era el momento, no pienses que el Señor se tardó. No pienses que el Señor no acudió en el momento que tenía que acudir. Las hermanas de Lázaro quizás pudieron haber pensado: ¿de qué sirvió mandar a estas personas a que llamaran a Jesús? ¿De qué sirvió si de todas formas Jesús no acudió? ¿De qué sirvió si de todas formas Jesús siguió haciendo sus cosas y su amigo estaba muriendo? Sin embargo, el Señor tenía sus propósitos. Sin embargo, el Señor sabía el por qué se estaba retrasando en su regreso a la casa de su amigo. Y el milagro que hizo fue mucho más grande. Y la respuesta que dio fue mucho mayor a la que hubiera sido si únicamente hubiera llegado y hubiera sanado al enfermo. Él hizo uno de los mayores milagros que pueden estar registrados en la Escritura. Él levantó al muerto. Posiblemente tú te sientes muerta ya. Posiblemente tú sientes que ya no hay ninguna solución a tu problema. Posiblemente sientas que Jesús no acudió en el momento que tenía que haber acudido. El Señor siempre llega a tiempo. Y si el Señor te permitió pasar por esa situación, es únicamente para que su nombre sea glorificado. Así que hoy, una vez más, te decimos: no estás sola.
Vamos a orar por ti, vamos a pedirle al Señor por ti, vamos a clamar al Señor por ti y vamos a esperar que el Señor acuda a ese llamado. Que sientas que no estás llorando en silencio, que hoy nos unimos, un grupo de personas, a clamar por la necesidad que estás llevando. Hoy nos unimos todas para pedir tanto por el niño que se siente quizás abandonado, que se siente triste, que se siente presionado por sus compañeritos, como por el adolescente, aquel que no se siente que encaja en la sociedad y vive en silencio su situación, como aquella mamá que posiblemente está sufriendo por la condición de su hijo, por aquel adicto que posiblemente está sufriendo en silencio y no se da cuenta de la situación que está viviendo, de la trampa del enemigo en la que está sumergido, de lo preso que está en esa situación, por aquel esposo que posiblemente está en una situación tan difícil que no sabe ni siquiera cómo va a hacer para llevar alimento a su casa y se siente que también está presionado y llorando en silencio por su situación. Vamos a pedir por esos matrimonios que están pasando una situación tan difícil y no tienen quizás la oportunidad, no sienten la libertad de pedir y acudir en ayuda porque no quieren presentarle a los demás lo que están sufriendo en su hogar. Hoy vamos a acudir al Señor y vamos a pedir por aquella ancianita, por aquel ancianito que está sufriendo en soledad, que está sufriendo en silencio, que está llorando en ese cuartito, quizás en esa casa solita, y siente que sus días se le van. Vamos a pedir y vamos a clamar y le vamos a decir al Señor: Señor, tu amiga, tu amigo está muy enfermo, tu amigo, tu amiga necesita hoy que tú acudas en su auxilio. ¿Qué le parece si en ese momento le pedimos al Señor por cada una de esas personas que están llorando en silencio? Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra condición de humanos, nuestra condición de pecadores, Señor. Reconociendo que somos faltas delante de ti. Reconociendo, Señor, que quizás en el trayecto de nuestra vida, de nuestro día a día, fallamos, Señor. Que te ofendemos, que te desobedecemos, que no hacemos tu voluntad. Reconociendo, Señor, que es tu misericordia la que nos limpia y nos permite el acceso directo al trono de la gracia, a tu presencia, Señor, al lugar santísimo. Hoy, Señor, acudimos a ti a pedirte por aquel que está muriendo, por aquella que está sufriendo en silencio, por aquella que llora, Señor, y no expresa lo que está sintiendo, por aquella que muestra una cara de felicidad, pero que por dentro está llorando en silencio. Por aquel niño, por aquel jovencito, Señor, que tiene miedo de hablar, que se encierra en su mundo, en él mismo, Señor, porque tiene miedo de expresar lo que está viviendo, porque tiene miedo de aquellos que se han burlado de él, porque tiene miedo de que al hablar su situación se haga más difícil. Hoy te pedimos, Señor,
que acudas en su auxilio, que le hagas sentir que no está solo, que le muestre, Señor, que le deje el valor para poder acudir a las personas en las cuales va a recibir ayuda. Pero nosotros acudimos a ti que haces milagros, a ti que transformas el corazón del opresor, a ti que transformas, Señor, la situación que puede estar viviendo ese jovencito en una situación, Señor, en donde él se sienta cómodo. Señor, hoy te pedimos por esas jovencitas que lloran en silencio, que sufren en silencio, que sienten que no encajan con las demás, que sienten que este mundo no es para ellas y sufren en silencio, Señor. Sufren en silencio y se lastiman ellas mismas. Hoy clamamos a ti y te pedimos que acudas en ese grito desesperado que no escuchamos, pero que sin duda alguna, Señor, están gritando por dentro, pidiendo, Señor, que acudas en su auxilio. Hoy te pedimos, Padre, por esos matrimonios que ni el uno ni el otro se soportan, que están sufriendo en silencio, Señor, que se amaban tanto y que de pronto están viendo que cada vez están más lejos y sufren en silencio, Señor, porque no quisieran perder la familia que han construido. Y no piden ayuda, Señor. Y el vaso cada vez se llena más y la carga se hace más pesada cada vez. Señor, hoy te pedimos por esos hogares, Señor, por esos matrimonios, que aunque ellos no hayan pedido ayuda, Señor, nosotros acudimos a ti y te decimos, Señor, ten compasión. Acude, Señor, y arregla cualquier situación que estén viviendo. Que seas tú, Señor, el que haga brotar nuevamente el amor si es lo que se ha perdido. Que seas tú, Señor, el que vuelva a ser de ese hogar un hogar en donde haya tu comprensión, en donde haya, Señor, el respeto por los demás, en donde no haya humillaciones, Señor, en donde no haya nada que lastime al otro. En el nombre de Jesús, Señor, hoy acudimos a ti y te pedimos por aquellas personas que sufren en sus trabajos, por aquella ancianita, Señor, por aquel ancianito, por aquel hijo que se siente abandonado, por tantas personas, Señor, que sufren en silencio su situación. Acude en su auxilio, Señor, y toma el control, Señor, que aunque de pronto sientan de que todo está perdido, que se den cuenta que tú siempre actúas a tiempo, Señor, ni un minuto más, ni un minuto menos, en el tiempo apropiado. Que no pierdan la esperanza, que al contrario, el día de hoy se sientan acompañados y que sientan de que tú estás escuchando la petición del corazón, que aunque ellos no hayan hablado, que aunque ellas no hayan dicho una palabra, para ti no está ajena, no está oculta la situación que están viviendo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por acudir al llamado de aquel que en este día está enfermo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias y lo recibimos.
Bueno, gracias al Señor por su bondad, gracias al Señor por su misericordia, gracias al Señor por ver nuestro corazón, por ver su corazón y acudir al llamado de aquella persona que quizás estaba sufriendo en silencio y no se daba cuenta de que el Señor estaba viendo su situación, que el Señor estaba tomando el control de lo que estaba viviendo. Así que muchísimas gracias al Señor por la oportunidad que nos dio una vez más de estar con todos ustedes a través de esta programación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor siga bendiciendo sus vidas constantemente y que podamos seguir disfrutando de esta programación. Se despide de ustedes, hermana en Cristo, Dayanara Rubio.